Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Oremos. Padre, por favor, ayúdanos en esta hora para poder recibir tu palabra en nuestros corazones. Tu pueblo, Señor, cada uno de nosotros necesita desesperadamente tu consejo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu pueda obrar en cada uno de nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado en todo esto, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En Estados Unidos existe un fenómeno pero muy triste y lamentable. Cada año decenas de niños mueren o sufren daño grave porque son olvidados dentro de vehículos cerrados, especialmente en días calurosos. Esto básicamente sucede cuando un padre, por negligencia, no recuerda que su niño se encuentra en el asiento trasero al dejar su auto estacionado, tal vez en algún gimnasio, el supermercado o incluso algunos otros olvidan a sus hijos detrás del asiento cuando se van a la oficina. En promedio mueren entre 30 y 40 niños al año en Estados Unidos por hipotermia. Y todo esto sucede una vez más por una negligencia por parte de los padres. Desde un punto de vista moral y legal, y aunque puede haber factores humanos tales como el estrés, la fatiga o la distracción, la responsabilidad sigue siendo de ese padre. De hecho, muchos estados en Estados Unidos consideran esto un delito de negligencia grave o incluso lo consideran como un homicidio involuntario si es que el niño llega a perder la vida. Bueno, mis amados, así mismo también sucede en la vida espiritual. No siempre nos alejamos de Cristo por pecados graves. Muchas veces el peligro más grande es la negligencia. Dejar de prestar atención al Evangelio, descuidar nuestra comunión con Dios, volvernos indiferentes a la verdad. Y si no somos cuidadosos, y si no somos diligentes, y si no hacemos nada al respecto, inevitablemente nos estaremos deslizando hacia un desastre espiritual. Bueno, eso es precisamente lo que el autor de la carta a los Hebreos quiere evitar, que seamos cristianos negligentes, que estemos atendiendo cuidadosamente y diligentemente las cosas de Dios, las cosas de Cristo. Observen sus primeras palabras en el versículo 1 del capítulo 2, y aquí es donde empezamos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Solamente sígame ahí donde está sentado, sentada con su mirada. El autor de la carta a los Hebreos dice, por tanto, o por consiguiente, como resultado de que el Hijo es eterno, como resultado de que el Hijo es superior a los ángeles, como resultado de que Él es el Rey con autoridad. Por esas razones es necesario, observen el texto, por tanto es necesario, es imprescindible, es indispensable que con más diligencia
O sea que con rapidez, con celeridad, con prontitud y aún con celo y gran esmero, con un gran interés. Noten lo que dice el autor de la carta a los Hebreos: atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Observen la seriedad del asunto. Noten la urgencia del autor. Mis amados, esto no es un asunto de menor interés. Es algo de suma importancia. Esto es algo sumamente serio. Esta es una advertencia, y de hecho es la primera de varias advertencias en esta carta. Y la advertencia se puede apreciar por la palabra ahí en el texto que dice necesario, pero y especialmente por la otra palabra que dice diligencia. Otras versiones de hecho usan la palabra atención. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas traduce esta parte así: debemos prestar mayor atención. Pregunta: ¿atención a qué? ¿En qué debían de ser diligentes los hebreos? Observen una vez más el texto, versículo 1: a las cosas que hemos oído. A las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? Dice el autor de Hebreos. ¿Qué cosas? Bueno, una vez más, recordando lo que aprendimos en el capítulo 1, la superioridad del Hijo, su preeminencia, su excelencia, su eternidad. A estas cosas, dice el autor, a estas cosas es necesario, es indispensable poner toda la atención. Debemos atenderlas diligentemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el autor insta a los recipientes de su carta, quienes recordemos eran de trasfondo judío, a ser diligentes? ¿Por qué creen ustedes que el autor hace esto? Porque los que previamente ya sabían estas cosas, o sea, lo concerniente a Cristo, corrían el grande y peligroso riesgo de desviarse. Aún ellos habiendo recibido tal valiosa revelación del Hijo, aún así existía una grande posibilidad de desviarse, o como dice otra versión, de perder el rumbo. Mis amados, recordemos que Cristo es el único camino. Por lo tanto, quitar la mirada de Él sería perderse lejos para finalmente caer en un hoyo profundo y sin salida. Es necesario, dice nuestro texto, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cualquier persona, independientemente de quién sea, aún por más que piense por un poquito haberlo alcanzado todo y estudiado todo y saber todo en relación a la fe cristiana, si es que en realidad no atiende a eso mismo, y en particular a sobre la totalidad de quién es la persona de Cristo, corre el peligro de caer de su estado espiritual en el que se pueda encontrar. Todos, sin excepción alguna, están susceptibles a un deslizamiento espiritual. Todos, sin importar la longevidad en el cristianismo, si es que no ponen diligencia en lo que han oído acerca de la persona de Cristo y todo lo que conlleva su persona y su obra y sus implicaciones, es un candidato para el fracaso espiritual. Ahora aclaramos, aquí el autor no está abogando por una pérdida total de la gracia salvadora. O sea, no está diciendo que el que ha venido a la fe en algún punto de su vida puede perder su salvación. No, eso es imposible. Ninguno de los elegidos se puede perder. La pérdida de salvación no es algo que la Biblia enseña en ninguna parte de ella. Todos en Cristo, habiendo venido a Él por su gracia, somos guardados para siempre. Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor dijo: mis ovejas, o sea,
de su propiedad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y noten que dice eterna, no dice temporal. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, una vez más recalca el Señor, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que simplemente lo que el autor de Hebreos hace es una clase de advertencia del peligro que existe cuando se quita la atención de la persona más importante en esta vida y en la venidera, Cristo. Perder la atención en Él es una receta segura para la bancarrota espiritual. Sin Cristo en el centro de la vida del creyente, escuchen esto, todo, absolutamente todo está en riesgo. Nada es seguro. Sería como navegar por las aguas sin un timón. De hecho, la palabra para deslizar da a entender la idea de no irse a la deriva, justo así como un barco se puede perder. Asimismo, mis amados, nuestra nave estaría solamente flotando en el mar y siendo arrastrada por todo tipo de corriente, atentando en contra de la seguridad del que está arriba e incluso, escuchen esto también, e incluso de cualquier otra persona o personas que se encuentren cerca de ella. O sea que lo que nosotros hacemos como creyentes o no hacemos como creyentes puede ciertamente afectar a los que están alrededor de nosotros. Dice un comentarista, y lo cito, el autor quiere entonces frenar la potencial, y noten la palabra que utiliza este comentarista. El autor quiere frenar la potencial apostasía de sus lectores. En otras palabras, el autor de los Hebreos está tratando de evitar que una persona que se encuentra dentro de la iglesia que apostate, desviarse de la fe. Ahora, cabe mencionar que aquí el autor no está contemplando a aquel incrédulo que desde el primer momento se opone al evangelio, sino al supuesto creyente que, habiendo hecho profesión de fe en el Señor Jesucristo, ahora se encuentra en el peligro de abandonar su fe. También debemos de tener en cuenta que cuando una persona da por cualquier motivo o razón la espalda al Señor Jesús después de haber profesado fe en Él, no suele ser un acto repentino, o sea, no es algo que sucede de un día para la mañana. Aunque habrá excepciones, la apostasía normalmente es una cosa que sucede gradualmente o paulatinamente. Poco a poco esa persona se va enfriando en cuanto a su profesión. Poco a poco van entrando actitudes de rebeldía o apatía, y si finalmente esta persona se aparta del evangelio, normalmente es consecuencia de un largo proceso de separación de Cristo, de separación de la iglesia, de separación de los hermanos en la fe, y empieza a endurecer cada vez más su corazón. Su corazón se vuelve a tornar cada vez más frío. Supuestamente habiendo tenido en alguna ocasión un corazón de carne, ahora su corazón se empieza a endurecer de tal manera que se vuelve más duro que una piedra. Si eres creyente de verdad y estás batallando en tu caminar, si estás poco a poco enfriándote, pensando en, como decimos, tirar la toalla, considera esta palabra. Recuerda lo que has oído. Recuerda a Cristo. Él es supremo. Él, siendo el Hijo de Dios y como Hijo de Dios, es por lo tanto Dios con nosotros, es superior sobre todo y todos. Ya vimos que Él es superior a los profetas.
Él es superior que los ángeles, aunque estos últimos son seres extraordinarios, pero el Hijo es mayor que todos ellos. Él tiene la preeminencia. Él fue coronado de gloria y honra por encima de todos ellos. Recuérdalo, mi amado hermano, mi amada hermana. Es necesario que con más diligencia atiendas a esas cosas que has oído. No sea que te deslices. Obviamente aquí la implicación es también la obra redentora del Señor, o sea, en otras palabras, el Evangelio, la persona de Cristo y toda su obra, que la podemos encontrar en el hermoso mensaje de su Evangelio. Así que nadie está exento, absolutamente nadie, y especialmente por el peso que tiene la santa palabra del Dios infinito. Ahora, seguramente entre los que estaban congregándose con los hebreos, había algunos que habían profesado fe, pero que no vivían de acuerdo a ella. Y estos eran y son los que finalmente apostatan. Estos son los que finalmente son desviados para nunca más regresar. Son individuos que no son verdaderos creyentes, individuos que solamente simpatizan con la iglesia y todo lo que tiene que ver con ella. Son hombres que seguramente conocen doctrina. Algunos aún hasta dicen creerla, pero sus corazones no son corazones regenerados. Por lo que estas exhortaciones ayudan a desenmascarar ahora sí que esas profesiones de fe vacías. Por un lado, estas exhortaciones a los creyentes genuinos, de alguna manera u otra, si se están enfriando, si se están volviendo más fríos en su fe, esto ayuda a exhortarles y animarles. Pero por otro lado, si esa persona es un falso creyente, un incrédulo, esto sirve para desenmascararlo. Así que el autor, con toda la intención del mundo, escribe con la esperanza de que estos individuos, hablando de los falsos creyentes, al escuchar las palabras escritas de esta carta, llegaran al arrepentimiento genuino. Precisamente ayer, mientras evangelizábamos como iglesia, nos encontramos con un par de individuos y por separado cada uno afirmaba ser creyente, pero al mismo tiempo cada uno por separado afirmaba vivir una vida de impiedad e injusticia, hundidos en su pecado. Y lo que alcanzamos a deducir era que simplemente ellos habían quitado su mirada del Señor para entonces sumergirse profundamente en su vida de transgresión, ofendiendo a aquel que según algún día le declararon como su Dios, pero que ahora por su pecado se encuentran mucho más lejos de Él que antes. Estos dos hombres, ambos conocían la Escritura, la citaban, pero no fueron diligentes. No atendieron con urgencia las cosas que habían oído y como resultado se deslizaron. Se apartaron de la fe. Apostataron. Esta palabra deslizarse, aparte de tener una connotación de irse a la deriva como un barco sin timón, también tiene otra connotación con referencia al fluir de los líquidos, como cuando un vaso agrietado empieza a perder líquido. Son pequeñas las grietas en ese vaso y entonces poco a poco el vaso se va vaciando y es tan lento que ni cuenta se puede dar uno, pero cuando de repente se capta lo que está sucediendo, si el vaso se encuentra sobre una mesa, la mancha de líquido se encuentra ya totalmente dispersa sobre ella. Y el vaso agrietado finalmente queda vacío. Y dice un comentarista precisamente sobre esta
connotación de esta palabra. Así puede ocurrir en aquel que ha profesado fe en Jesucristo sin darse cuenta si no renueva diariamente al agua de la fe. Porque ¿quién de nosotros no tiene alguna grieta en su vaso? Si no se asegura de estar constantemente lleno de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, llegará el día cuando descubra que está completamente vacío. Mis amados, tenemos que sellar esas grietas. No podemos dejar que se nos escape lo que previamente hemos oído acerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino hace una comparación con los hombres que se deslizan al olvidar a Cristo y su evangelio y entre los hombres que son diligentes. Y él dice esto: una mente atenta es como una vasija capaz de retener el agua, pero la inconstante e indolente es como una vasija con agujeros. Posiblemente tú te estés sintiendo seguro por los años que tienes en el cristianismo. Seguramente tú te sientes completamente seguro porque conoces algo de teología, pero ¿sabes? No basta conocer bien la rama de teología conocida como la cristología, o sea, el estudio de la persona y obra de Jesucristo, y que básicamente responde a las preguntas: ¿quién es Jesucristo? ¿Cuál es su naturaleza? Etcétera, etcétera. No basta conocer esto. Tampoco, mis amados, basta saber que fuimos incluso salvados por el Evangelio de Cristo. Es necesario y pero muy necesario retener todas estas cosas en nuestros corazones y en nuestra mente y ser firmes y continuar con nuestra firmeza en Cristo, así como fuimos firmes desde el inicio. Debemos de ser firmes no temporalmente, sino ser firmes hasta el final. Independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor, independientemente de la prueba tan grande por la que estás atravesando, necesitas permanecer firme en el Señor Jesús. De otra forma corremos el peligro de terminar como pordioseros espirituales. Es así entonces que nos podemos ya, desde este versículo, el versículo 1 en el capítulo 2, que nos podemos dar cuenta de que esta advertencia es una advertencia pero seria. Un comentarista sugiere que este no es un pequeño consejo, sino que el autor les advierte a los hebreos con palabras contundentes de las terribles consecuencias de abandonar la fe. Un teólogo del siglo XVIII dijo lo siguiente, que tiene por nombre o por apellido Brown. Y él dijo lo siguiente: si cualquier persona, por mucho que haya parecido a otros y aún a sí misma ser creyente, no atiende a las cosas que ha oído, y si no retiene en su mente la verdad de Jesucristo con todo su sentido, sus evidencias y su importancia, seguramente no alcanzará la bienaventuranza celestial e irá a la deriva, perderá el puerto de reposo y le sobrevendrá una espantosa destrucción. No existe peor cosa que haber estado un día adentro o aparentemente haber estado dentro del cristianismo para luego entonces salir por la puerta trasera como si fueras un bandido huyendo porque algo o alguien te distrajo en tu caminar con el Señor. Sería la peor tragedia de este mundo. Haber empezado, entre comillas, bien para luego terminar desastrosamente y en ruina. Qué lamentable fue para nosotros presenciar la condición de estos dos hombres que nos encontramos ayer.
no permitas deslizarte. No te dejes arrastrar a la deriva. No seas como muchos de los que hemos visto a lo largo de nuestro cristianismo, que un día estuvieron, entre comillas, bien, pero que otro día salieron de entre nosotros. ¿Y sabes por qué salieron? Por la falta de diligencia. No fueron diligentes para atender con urgencia las cosas que un día oyeron. No permitas deslizarte, no te dejes arrastrar a la deriva. Todo lo contrario, como un buen cristiano, persiste en tu fe en el Señor, justamente así como Pablo le exhortó a Timoteo a perseverar. Acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 3. Solamente unas cuantas hojas detrás o antes de donde se encuentran en Hebreos capítulo 2, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Aquí Pablo le está hablando al joven Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo sabía que Timoteo, y especialmente él siendo joven, estaría tentado a bajar la guardia, por lo que él necesitaría mucha, pero mucha sabiduría. Sabiduría que se encuentra aquí en este libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios, las santas escrituras, las que testifican acerca de Jesucristo. Juan capítulo 5 versículo 39, yo se los leo. El Señor aquí de alguna manera retando a sus discípulos les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y noten lo que dice al final: y ellas, refiriéndose a las escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice un comentarista: la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, ¿cierto? Todos los días comemos comida sólida, ¿verdad? Comida de verdad. Nos sentamos a la mesa y compartimos los alimentos, degustamos, ¿verdad?, del sazón de nuestras esposas. Pero por otro lado, para alimentarnos espiritualmente, esto es lo único que tenemos, la palabra de Dios. Y noten lo que continúa diciendo el comentarista: si no comemos constantemente de ella, nos volveremos raquíticos y enfermizos, y finalmente estaremos sin fuerzas para seguir nuestro peregrinaje. Si no comemos nuestra comida espiritual, nuestros hermanos a lo mejor podrán llevarnos en brazos por un tiempo, pero finalmente nos quedaremos postrados en el desierto. Así que, mis amados, busquemos diligentemente a Cristo por la palabra de Dios, porque estando en la palabra estaremos viviendo en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sí, vendrán dificultades, pero estaremos tan firmes que nada ni nadie nos podrá remover. Y cuando estemos en la palabra, meditando, escudriñándola y aplicándola a nuestras vidas, estaremos, o la profecía del profeta Isaías se estaría cumpliendo en nuestras vidas. Isaías 55 versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, habiendo establecido la importancia de prestar atención especial a Cristo para no ser desviados, el autor ahora refuerza la urgencia de su exhortación, trayéndole a memoria a los hebreos el peso de la palabra que la palabra de Dios tenía bajo el antiguo pacto.
versículo 2, volviendo a nuestro pasaje en Hebreos, versículo 2, capítulo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hasta ahí. Aquí básicamente vemos una cosa, y esto es que la palabra de Dios tiene firmeza, tiene solidez y tiene autoridad. Y con esto podemos apreciar que el autor de la carta a los Hebreos le recuerda a los hebreos cómo era que Dios consideraba la transgresión a la ley. Y especialmente porque la ley, tal y como la habían recibido los judíos, había sido recibida por medio de ángeles. Por lo tanto, quebrantar la ley de Dios tenía fuertes repercusiones, tenía grandes consecuencias. Esta ley había sido dicha por medio de ángeles. Recordemos quiénes eran ellos. Seres extraordinarios, seres sumamente inteligentes, seres poderosos. Y los judíos entendían que la ley fue dada por mediación de estos seres. Y es por eso que en el libro de Hechos, Esteban se dirige a los judíos diciéndoles: vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Pablo, también hablando de el peso que tenía la ley sobre los judíos, les dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y noten lo que dice aquí Pablo en Gálatas, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, que alguien se atreviera a no acatarse a la ley buena, santa y perfecta de Dios, significaba que Dios, siendo un Dios justo, tenía entonces que emitir juicio. Dice nuestro texto que toda transgresión y desobediencia a la ley de Dios era castigada y tenía que haber una retribución. O sea, debía de recibir esa persona que transgrediera la ley de Dios un justo castigo por su desobediencia. Y con esto el autor resalta que la justicia de Dios no permite que el pecado pase por desapercibido. Y noten el énfasis que hace, y este es el argumento del autor. Y si la ley, versículo 2, y si la ley que fue dada por medio de los ángeles, seres extraordinarios, y fue justa esa ley, y resultó en castigos severos por haber sido transgredida, entonces, y este es el argumento, entonces mucho más seria es la respuesta de Dios al rechazo del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Ese es básicamente su argumento, y es uno demasiado serio. En el pasado fue serio, sumamente serio. Dios castigaba y traía retribución, daba el justo pago por la desobediencia al pecado, pero ahora, por tan solamente el hecho de quién es el mensajero, y no es que sea nadie más y nadie menos que el Hijo Supremo, por tan solamente esa realidad, el castigo sería todavía aún más severo, mucho más severo. El mensaje del Evangelio es superior, y el mensajero, quien una vez más es Cristo, entonces, por lo tanto, el castigo sería mucho más grande y mayor si se comete el grave error de desatenderlo. Así que entonces, por la seriedad del asunto, el autor continúa con su argumento sólido y con la intención de animar y también convencer a sus compatriotas. Versículo 3, Hebreos capítulo 2, versículo
3, y noten lo que hace aquí el autor. Y él dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos? Una pregunta formulada en forma de retórica y que tiene un tono futurístico, o mejor dicho, escatológico. Y con esto básicamente el autor está haciendo alusión a que en el futuro habrá un juicio divino. Divino porque será Dios quien es un Dios santo y justo, que no tendrá por inocente al culpable. De tal forma que hay que tener cuidado. Si los antiguos fueron castigados y recibieron de retribución por haber quebrantado la ley de Dios, imaginen para aquel que ignore el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Imaginen para aquel que ha ignorado completamente a la persona de Cristo en su vida. ¿Cómo escaparemos nosotros? Y observen lo que continúa diciendo el autor. Si descuidamos una salvación tan grande. El término descuidar aquí implica ser negligente, ser indiferente. ¿Cómo escaparemos nosotros si somos negligentes? ¿Cómo escaparemos si somos indiferentes a una salvación tan grande? ¿Sabes? Si tú realmente fuiste salvado por Dios, por Cristo y su Evangelio, esto debe de ser valioso, sumamente valioso para ti. No es cualquier cosa, y aunque tal vez lo afirmes de una manera lógica, ¿por qué se mira de otra forma tu vida? ¿Por qué no vives como si realmente fueras salvo por Dios? El descuido de la salvación al que el autor se refiere aquí no se refiere a un simple descuido en cuanto a las actividades de la iglesia. Seguramente estas personas estarán frías y sin ánimo, sin querer hacer nada, sin querer participar de lo que se hace en la vida de la iglesia. Pero ese descuido más bien se refiere al abandono de la perseverancia en la fe en Cristo Jesús. El enfriamiento, el no querer ni siquiera tener comunión con los hermanos o participar de los eventos o actividades es simplemente un síntoma de algo mayor. ¿Cuántas personas que un día estuvieron, entre comillas, bien en el cristianismo, fueron tan descuidados y que ahora están fuera en el mundo, fríos, congelados más bien por no haber puesto atención al que según les había salvado? ¿Cuántas personas no hemos conocido así? Somos un grupo pequeño en esta mañana, pero posiblemente entre nosotros se encuentre alguien así, que solamente falta poquitito para que salga de entre nosotros. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que has escuchado ya previamente acerca de Cristo, acerca de su evangelio? No lo desatiendas. Sé diligente, recuerda a la persona y la obra de Cristo Jesús. Ese es el argumento del autor. Observen el texto, ahí mismo en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Una vez más, la ley en el Antiguo Testamento había sido dada por medio de mensajeros enviados por Dios, por ángeles, pero ahora Dios ha provisto un mensaje superior, el Evangelio.
Este último, el Evangelio, fue dado cuando Dios mismo tomó forma humana en la persona de Jesucristo con el fin de comunicarnos su mensaje de salvación que de hecho Él mismo venía a realizar. Y esta nueva, y si queremos decirlo así, fresca palabra había sido anunciada primeramente por el Señor mismo y por consiguiente es mucho mayor en gloria. Es más gloriosa que la del antiguo pacto. Y no que la ley sea irrelevante. De hecho, la ley moral de Dios sigue vigente hasta el día de hoy y cada uno de nosotros como creyentes debemos de acatarnos a ella. Pero la ley no salvaba a nadie. La ley, su función principal era apuntar a cada uno de nosotros que éramos culpables delante de Dios y qué tan grande necesidad teníamos de un Salvador. La ley es buena y santa, pero es mucho más mayor el Evangelio de Cristo Jesús, porque el Evangelio y únicamente el Evangelio te puede otorgar tu salvación. El Evangelio es el único mensaje que te puede dar la entrada al reino de Dios. Pero noten cómo el autor nos indica cómo ese mensaje traído por el Señor Jesucristo sí fue recibido y aún confirmado por varios hombres. Estos hombres, de acuerdo al autor, no eran cualquiera. Estos hombres eran primeramente los apóstoles de Jesucristo y aquellos hombres que también fueron testigos oculares del ministerio de Jesucristo. Ellos escucharon directamente las palabras del Señor Jesús, audiblemente pudieron escuchar lo que Él decía de su boca. Por ejemplo, el apóstol Juan, quien caminó junto con Jesús en primera de Juan capítulo 1 versículo 1, dijo: lo que hemos oído, y también dijo lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Así que este mensaje, este glorioso mensaje, no era un mensaje que se basaba en rumores o que tenía origen en ideas humanas, sino que se basaba en una experiencia directa de revelación de parte de Dios. Lo que significa que lo que incluso predicamos ayer y lo que predicamos hoy y lo que predicaremos mañana no es irrelevante. Es el mensaje que nosotros predicamos, es un mensaje verídico, es un mensaje histórico, es un mensaje que fue testificado por los apóstoles y por sus colegas y todos aquellos que estuvieron presentes durante el ministerio de Jesús. Fue este mensaje, como dice el versículo 4, confirmado y firmemente establecido y autenticado por testigos fieles. Pero observemos que no solamente fue anunciado por el Señor y confirmado por quienes oyeron, sino que también fue respaldado poderosamente mediante señales, milagros y sobre la obra soberana del Espíritu Santo. Versículo 4, nuestro versículo final. Dice el final del versículo 3, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles y los testigos. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Como en todas las ocasiones, me encantaría hacer énfasis en tan solamente esta última parte, porque aquí hay mucho que desempacar. Pero básicamente aquí es lo que está diciendo el autor, es que la proclamación de los apóstoles no venía sola, sino que venía acompañada de obras sobrenaturales que Dios utilizó en ese entonces solamente con el fin de autenticar el mensaje que ellos estaban predicando. Y estas obras, como vemos en nuestro último versículo, eran señales y prodigios, eran diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Ahora, todas estas obras, y esto es lo importante, y es relevante, de hecho, para el día de hoy, porque podemos
encontrar en nuestros alrededores a varias iglesias que supuestamente están realizando milagros, ¿cierto? Pero estas obras no eran simplemente para impresionar o para entretener. Estas obras tenían un propósito, ahora sí que teológico. Estas obras servían para confirmar primeramente la identidad de Jesús y para verificar el mensaje que él había traído al hombre. Bíblicamente los milagros tienen un rol pero único y específico. Los milagros señalaban a Cristo y no eran simplemente para querer mostrar poder. Y podemos verlo en las Escrituras. Los apóstoles no se jactaban de ello. Todo lo contrario, todo apuntaba a Cristo. El mensaje que predicaban era para verificar que ese mensaje realmente era divino, de procedencia divina. Bueno, tantas cosas que hemos visto hasta ahora y que podríamos seguir, por decirlo así, descubriendo, porque la palabra de Dios es vasta, ¿cierto? Pero viendo el texto así como está, a simple vista y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto por lo menos 3 cosas. No seamos negligentes. No descuidemos lo que hemos oído acerca de Cristo y acerca de su evangelio. ¿Por qué? Porque el texto nos ha dicho claramente que el evangelio fue anunciado y confirmado y testificado por Dios mismo en la persona de Jesucristo y eventualmente por los apóstoles y los testigos. 2, mis amados, tenemos que confiar. A veces escuchamos algún sermón o leemos la palabra de Dios y decimos amén, amén y amén. Pero cuando nos encontramos en dolor, se nos olvidaron esos amenes. Confiemos en la autoridad de Cristo, confiemos en la autoridad del mensaje del evangelio. Ya vimos que su veracidad está establecida de una manera sobrenatural. El mensaje fue confirmado por milagros, prodigios, señales, repartimientos del Espíritu Santo conforme Él quería, conforme y según su voluntad. Finalmente, al saber todo esto y recordar todo esto, como verdaderos cristianos debemos de depender siempre de Dios y de su Espíritu. Posiblemente el día de hoy no poseamos dones milagrosos, ¿cierto? Pero ciertamente tenemos algún don del Espíritu Santo y con eso tenemos que recordar que esos dones dados por Dios, por su Espíritu, no provienen de nosotros mismos, sino que provienen de Él. Y si, por ejemplo, alguno de nosotros tenemos el don de enseñanza, hagamos buen uso de Él para hacer precisamente esto, anunciar de lo importante que es atender a las cosas que hemos oído y no descuidar nuestra salvación. Finalmente, me encantaría que nos quedáramos con la siguiente pregunta, que es una pregunta que encapsula el contenido de esta enseñanza en este pasaje con el propósito de que podamos meditarla, esta pregunta, y que podamos aplicar, si es que tenemos una respuesta a esa pregunta, a nuestras vidas. Si Dios ha hablado en Cristo Jesús y si Dios ha confirmado su mensaje con su poder soberano, y esta es la pregunta, ¿cómo entonces podríamos pensar que descuidar no tendría consecuencias eternas? Hebreos capítulo 2 versículo 1, por tanto es
necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué cosas hemos oído? Dice el autor de Hebreos, una vez más recordando por lo menos lo que hemos aprendido ya en el capítulo 1. La superioridad del Hijo, su preeminencia, su excelencia, su eternidad. Cristo es supremo sobre todo y sobre todos. No olvidemos eso. No lo olvidemos. No descuidemos una salvación tan grande. Señor, gracias por tu santa palabra. Oh Dios, perdónanos porque todos nosotros hemos sido negligentes en algún punto de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado de confiar en ti y de depender de ti. Hemos olvidado, Señor, lo que tú nos has revelado previamente. Que en este día, Señor, podamos rendir cuentas y que al haber sido perdonados, Señor, al confesar nuestro pecado de negligencia, tú, Señor, nos puedas levantar y que nos puedas animar, Señor, con esta palabra que hemos escuchado. Señor, que esto no sea solamente momentáneo en esta hora, sino que nos llevemos, Señor, este poderoso mensaje, Señor, y refiriéndome a lo que la Escritura dice, que nos llevemos este poderoso mensaje, Señor, a través de toda la semana, Señor, y que de esa forma, Señor, nosotros demostremos nuestro amor y nuestra sumisión a ti y a tu palabra, no olvidando, Señor, lo que Cristo es para nosotros y no olvidando lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Oramos estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.